Bien, buenos días, estudiantes. Hoy día 21 de diciembre del 2020 comenzamos nuestra clase, como siempre, los días lunes por la mañana a las 8:30 sobre panorama socioeducativo contemporáneo. Como ya les había adelantado algo, estamos en la unidad número 4, que es inclusión educativa, y sobre eso, sobre esta temática voy a tratar de dar a conocerles algunas ideas importantes para su formación como educadora de párvulo. Muy bien, entonces lo que voy a hacer hoy día, entonces, como siempre, es, aquí está, explicar algunas ideas, algunos conceptos fundamentales que nos ayudan a entender lo que es la problemática de la inclusión educativa, y luego vamos a leer unas pequeñas lecturas breves, pero que nos van a dar cuenta de lo que es la inclusión, sobre todo en el área de la educación parvularia, porque los documentos que vamos a leer están orientados hacia la educación parvularia, para que ustedes puedan tener una idea de lo que se está hablando desde el ministerio como política pública y de cómo se debe formar para la inclusión y qué es lo que tendría que eh, ir conociendo una educadora de párvulo. Entonces, eso es lo que ese va a ser el trayecto de nuestra sesión de hoy día. Como siempre, esto va a tener una primera sesión eh, desde ahora hasta una hora más. Luego, un pequeño trabajo que ustedes realizan en forma grupal. Como siempre, los grupos pueden ser de a uno, de a 2, de a 3, de a 4, de a 5, de a 6 máximo. No tengo ningún problema. Ustedes eligen y organizan su trabajo académico. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta de todo lo que estoy exponiendo? ¿Hay algo que no esté quedando claro, estimada estudiante? Todo claro, profe. Bien. Entonces, voy a empezar el trabajo de hoy día. Voy a sacar la planificación, que está también en la UCM virtual, como siempre, todo el material para ustedes siempre disponible. Entonces ahora voy a presentarles lo que tengo preparado para ustedes hoy. Un minuto, por favor. Bien. Se ve la diapositiva, ¿cierto? Sí. Yo puse el título, le estoy dando mucha vuelta al tema, y preferí ponerle profesor, porque en el fondo la educadora especial, la educadora parvularia también son profesores. Entonces, me imagino que ustedes tendrán más argumentos para decirme que es distinto, sin duda que sí, yo también lo sé, pero yo creo que estamos todos dentro de lo que significa eh, el, el- el proyecto de educar a otros para que puedan tener una mejor vida. Entonces, desde esa perspectiva, voy a hablar sobre la problemática de la inclusión, cómo nosotros, como educadores, entonces podría poner aquí, en vez de profesores, educadores, para incluirlos a todos, que claro, ahí yo ya me voy un poco más amplio porque la educación tiene más amplitud, pero bueno, como educadores, cómo nosotros podemos organizarnos en torno al tema de la inclusión. Entonces, desde esa perspectiva, hay una ley de inclusión, que es la ley 20.845, que regula la admisión de los y las estudiantes y elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en los establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado. Entonces, esa ley marca un antes y un después en lo que es el- el escenario educativo y lo que significan todo el tema de las políticas educativas a nivel nacional. Fíjese que desde esa perspectiva es muy interesante porque plantea las siguientes modificaciones. Voy a agrandar esto, está muy pequeñito.
Ahí se ve mejor. Uy, vamos para atrás de nuevo. El artículo 3, en el tema de la diversidad, ¿qué es lo que dice? Dice, el sistema debe promover y respetar la diversidad de procesos y proyectos educativos institucionales. Eso es una cosa, ¿fija? Eso es una cosa. Otra cosa, esto sería como uno, ¿sí? Dos, la diversidad cultural, religiosa y social de las familias que han elegido un proyecto diverso y determinado y que son atendidas por él en conformidad a la Constitución y a las leyes. Si usted se fija, eh, estamos ante dos cosas fundamentalmente interesantes. Eh, Hoy día, a partir del artículo 1 de esta ley, de la 20.845, se plantea la necesidad de una diversidad de procesos y proyectos educativos institucionales. No sé si me explico bien, no sé si se entiende bien eso, ¿no? Pero es realmente importante tenerlo claro porque eh, eh, nos entrega un tremendo horizonte de posibilidades. Pero por otro lado, también dice y se hace cargo de la diversidad cultural, ¿sí? Religiosa y social de las familias. ¿Se fija lo importante que es el tema? Entonces, claro, yo estoy pensando no solo en el tema de lo que significan los problemas de aprendizaje, que tiene que ver con la inclusión, y de ahí parte todo, ¿no? De los niños y de las niñas. Aquí estamos pensando a partir de una ley de la diversidad cultural, la necesidad de incluir a las distintas culturas, ¿m? a, a las distintas religiones y a las distintas miradas sociales que tienen las familias que asisten a los distintos colegios que tenemos en nuestro país. Entonces, claro, eh, desde esa perspectiva, eh, hay todo un trabajo por el cual hacer. Y se apoya en la idea de que estas personas han elegido un proyecto diverso y determinado y que ese proyecto diverso y determinado está en conformidad a la Constitución, a la cual esa Constitución que ahora se va a cambiar, a esa Constitución y a las leyes. Bien, entonces, desde esa perspectiva, lo primero que tendríamos que decir es eso. Lo segundo, hay un tema entonces no solo que apunta a la diversidad, que está acá, sino que también hay un tema que apunta a la integración e inclusión. ¿Y qué dice en torno a eso? Dice que el sistema propenderá, es decir, entregará, ¿sí? Se orientará a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los estudiantes. Entonces, claro, un, un, un ¿cómo decirlo? Un colegio no puede, ¿sí? No puede eh, dejar fuera a un niño o una niña eh, de forma arbitraria, ¿sí? Discriminación arbitraria. ¿Por qué? Porque le va a impedir el aprendizaje y la participación. Bueno, por otra parte,
O también, asimismo, dice aquí, el sistema propiciará que los establecimientos educativos sean un lugar de encuentro entre los y las estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o religión. Si ustedes ven, esta integración e inclusión es muy, muy amplia y nos entrega un horizonte tremendamente amplio. Es como cuando uno está de pie a la orilla del mar y ve el mar y se le pierde a uno la mirada y al fondo uno pareciera ser que el cielo topa con el mar. Bueno, en ese horizonte tan amplio, de pie, escuchando las olas del mar y sintiendo el olor a yodo que hay en la atmósfera, y en ese horizonte no se puede discriminar de forma arbitraria. Segundo, eh, en ese horizonte entonces se deben encontrar distintas condiciones socioeconómicas, distintas culturas, distintas etnias, distintas definiciones de género, naciones o religión. Bien, entonces avancemos un poco más. Educación integral. Uy, lo siento. El sistema educativo buscará desarrollar puntos de vista alternativos en la evolución de la realidad y de las formas múltiples del conocer, considerando además los aspectos físico, social, moral, estético, creativo y espiritual, con atención especial a la integración de todas las ciencias, las artes, las disciplinas del saber. Entonces, ya no hay una sola forma de enseñar, y tampoco está todo, ustedes lo manejan mejor que la gente de básica y de enseñanza media, y para qué decir de la universidad. Ya no se enseña solo pensando en el desarrollo cognitivo de los niños. Ustedes, como educadoras, siempre han enseñado de forma más integral. En el fondo, ustedes vienen haciéndolo siempre. Y si no, pregúntenle a su profesor. Entonces, y claro, al enseñar así, al involucrar al ser humano, a la niña y al niño, que es un ser humano, una persona, eh, en desarrollo, mm, al involucrar otros ámbitos como son las emociones, como es la corporalidad, no solo lo cognitivo, entonces tenemos que buscar nuevas formas para evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y por eso se habla de lo social, de lo moral, de lo estético, lo creativo y lo espiritual. Y, como si fuera poco, se le da mucha importancia al desarrollo de las ciencias, de las artes y las disciplinas del saber. Es decir, las artes humanas son muy importantes para el desarrollo de los niños y de las niñas de nuestro país. Bien, señoritas, chicas, preguntas. ¿Alguna pregunta, alguna cosa que no haya quedado clara? Usted me dirá y yo trato de explicar nuevamente. O algún comentario que usted quiera hacer. Chicas, ¿alguna pregunta? No, profe. Bien, entonces, ¿me voy explicando bien? Bien, me voy explicando relativamente bien. Entonces, mire, este cuento de la inclusión, porque nosotros somos los que tenemos que tener esta mirada, estudiantes, ¿sí? Usted tiene que cultivarla desde de los primeros años de su formación como educadora de párvulos, ¿sí? Usted tiene que tener esta mirada, ¿sí? Eh, para poder dar un vuelco, porque si usted tiene esta mirada, vamos a poder formar a los niños y a las niñas con esta mirada. Entonces,
se van a producir los procesos de inclusión de manera gradual y normal, porque las nuevas generaciones van a tener una mirada distinta a las generaciones más antiguas. Entonces, claro, tal vez si usted no la tiene hoy día, no pasa nada, pero tiene que educarse para tenerla, ¿sí? Para poder hacer que nuestros niños y niñas, que van a ser los que van a llevar el país por el, en el desarrollo del siglo XXI, ¿sí? Entonces puedan tener otra mirada de país, un país más inclusivo, más integral, en donde, por ejemplo, el desarrollo del arte tenga un, un puesto preponderante para que las personas puedan ser más felices, ¿sí? Y no solamente para la gente que pueda, um, no solo para la élite, sino que también que sea um, para todas las personas, ¿sí? Es decir, que no sea un privilegio, sino más bien que sea parte del lenguaje común. ¿Y eso cómo se logra? Se logra con políticas públicas en el ámbito de la educación y se logra con personas como nosotros, que somos los educadores, que educamos a las nuevas generaciones para que puedan entender la importancia del arte, la importancia de las emociones, la importancia de saber que todos somos distintos y no tenemos por qué estar encasillándonos en prototipos y ocultando o poniendo en paréntesis aquello que es diferente. Bueno, como ustedes ya saben, entonces, para decir todo esto, me estoy apoyando en una ley de nuestra querida República. Bueno, sigamos avanzando. Por otra parte, entonces, esto todo tiene que ver con el artículo 1, lo anterior, ¿sí? El artículo 1. eh, Se modifica el artículo 6 en el siguiente sentido, que se establezcan programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes que presentan bajo rendimiento académico que afecte su proceso de aprendizaje, así como planes de apoyo a la inclusión, con el objetivo de fomentar una buena convivencia escolar. Entonces, claro, ya no solo se está pensando en el proceso de los aprendizajes, que ya es mucho, sino que también se está pensando en fomentar eh, planes de apoyo, ¿se fija? Planes de apoyo que fomenten la inclusión, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? Muy importante. Bien, entonces desde esa perspectiva, el artículo 7, otro artículo, dice: el proceso de admisión de los y las estudiantes que desarrollen los establecimientos que reciben subvención o aporte del Estado se realizará conforme a los principios de transparencia, educación inclusiva, accesibilidad universal, equidad y no discriminación arbitraria, considerando especialmente el derecho preferente de los padres a elegir el establecimiento educacional para sus hijos. Además, se deberá especificar si los establecimientos están inscritos al régimen de subvención escolar preferencial y cuentan con proyectos de integración escolar vigente. Como usted ve, se va en un aumento progresivo de lo que significa el tema de la educación inclusiva, transparencia. Aquí están los principios. ¿Mm? Y no discriminación arbitraria. ¿Cómo se hace esto? El artículo 7 dice: se implementan entrevistas con los padres y apoderados de los estudiantes ya matriculados, ¿sí? Con la finalidad de entregar operatividad real a la adhesión y el compromiso del proyecto educativo prescrito en el inciso sexto del artículo 7 bis. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los colegios y los establecimientos educacionales? Deben promover la integración, el desarrollo armónico de todos los estudiantes y no podrán, en caso alguno, generar diferencias en la composición de los cursos o niveles sobre la base del resultado del procedimiento de admisión de estos. Entonces, como usted ve, hay una preponderancia, hay un deseo de incluir
en el desarrollo de las personas en los colegios, sin generar diferencias en la composición de los cursos. Avancemos un poco más. ¿Qué se requiere para hacer esto? ¿Sí? Bueno, uno. ¿Qué se requiere? Uno. Vamos a poner aquí unos números. Primero, una formación docente, ¿sí?, que entregue las herramientas necesarias para llevar a cabo un sistema escolar con las características de la ley. Es decir, es lo que les decía anteriormente. Tenemos que tener una mirada amplia, una mirada educada, que nos permita hacernos cargo de estos procesos de diversidad, de inclusión, de integración y de desarrollo integral de los niños y de las niñas a los cuales vamos a educar, en el caso de ustedes como educadoras de párvulos. Dos, que los centros de educación superior también se han visto afectados por las variaciones y múltiples significados que han tenido el concepto de inclusión educativa. En el fondo, tenemos que hacernos cargos como, como universidad y como facultad de educación de estos procesos para que las personas que llegan a nuestras salas y a nuestros planes formativos puedan estudiarlas, puedan discutirlas, puedan reflexionar sobre ellas. Y tercero, la construcción de políticas compensatorias en educación ha presionado fuertemente la formación de profesionales que sean capaces de reconocer y valorar la diversidad, de modo a promover comunidades educativas inclusivas. Bien, niñas, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? No, profe, creo que ninguno. Las demás, gracias, Alejandra. Y las demás, ¿alguna pregunta? Todas las preguntas son muy importantes, así que todas las puedo tratar de responder. No, profe. Bien, entonces, desde esa perspectiva, eh, podemos echar mano a algunas teorías del aprendizaje, ¿sí?, para poder entender cómo ser competente en estos procesos de contextos inclusivos. ¿Sí? Bueno, primero que nada hay que tener una disposición humana, ¿sí?, valórica, mm, que nos permita tener una mirada amplia, pero también tenemos que tener una formación competente. ¿Sí? Y entonces, algunos presupuestos y formulaciones de la pedagogía inclusiva. Primero, los principios de antidiscriminación. Segundo, eliminación de los sesgos. Eh, Cuando hablamos de sesgos, estamos pensando en, en, en algo que nos impida acercarnos de forma espontánea a un conocimiento o a una persona. Entonces, eh, un sesgo es como un torcimiento. ¿Eh? Eh, es como cuando uno toma un calcetín y lo tuerce, le pega una torcida, ¿no? Entonces ya no está tirado ya. Es como desviarse.
no distorsiona, no da un juicio inexacto sobre lo que estamos mirando, comprendiendo. Entonces, eso sería cómo eliminar los sesgos, ¿no? Cómo acercarnos a los niños y a las niñas con un juicio apropiado, entendiendo que no todos son iguales. No es fácil, hay que educarse. Bueno, desde esa perspectiva entonces uno previene la discriminación, ¿sí? Por color, hoy día sobre todo por el tema de la migración, por olor, porque la gente de otros países como comen otras cosas huelen distinto, ¿sí? En, en España comen las chicas y los chicos comen mucho ajo y usted los encuentra pasado a ajo y no pasa nada, pero aquí para nosotros eso tal vez es complejo. Las comidas de la gente que llega a Chile de otros países distintas pues tienen otra forma de oler, por forma, por altura, ¿sí? Por manera de peinado, por tipo de cabello, de pelo. Hay tantas formas de discriminar, ¿no? Por cómo hablan, por lo que piensan. Entonces, los procesos de discriminación son amplios, porque amplios, distintos somos todos los seres humanos. Entonces, por otro lado, mantener las expectativas altas acerca del resultado de todos y cada uno de los estudiantes. Entonces, creer que todos pueden avanzar. Evidentemente que no todos podrán llegar a ser premios Nobel, pero todos pueden avanzar. Cada uno avanza dadas las características personales que uno tiene. Y si uno tiene expectativas altas sobre los niños y las niñas, sobre todo en educación parvularia, lo más probable es que con eso le transmitamos mucha seguridad. Por lo tanto, tendremos niños y niñas que se sienten seguros y pueden ir por la vida más tranquilos y entendiendo que lo que hacen y sienten está bien. ¿Se fijan lo importante que son los procesos educativos, sobre todo en los primeros años? Bueno, usted puede leer todo esto, ¿sí? Lo puede complementar en la medida que vaya avanzando en su educación, en los años que vienen, en psicología del aprendizaje. Aquí arriba hay unos autores que a usted le pueden ayudar a implementar sus conocimientos para poder educarse en relación a estos presupuestos y formulaciones de la pedagogía inclusiva. Eh, También hay otros textos que tienen que ver con las declaraciones que se han hecho, que también apuntan al tema de la educación inclusiva. Eh, Desde esa perspectiva, hay declaraciones de Yang Tien, por ejemplo, de Yakarta, que la declaración de Salamanca, que es la gran declaración, si usted quiere empezar a mirar los procesos de educación inclusiva, ¿sí? La declaración de Salamanca es sobre las necesidades educativas especiales. Eh, que si me da un minuto, vamos a ver. Ah, aquí está. ¿Se ve ahí la declaración de Salamanca, niñas?
Sí, profesor. Mire, este es el origen. ¿Eh? Aquí, si usted quiere entender todo lo que significan los procesos de educación inclusiva en Iberoamérica, entonces tiene, y en Chile especialmente, tiene que mirar esto, leer al menos algunas cosas. Esto está en internet, usted lo pone tal cual y lo baja. Declaración de Salamanca y marco de acción sobre necesidades especiales, educativas especiales. Es una conferencia mundial sobre necesidades educativas especiales, acceso y calidad. 7 al 10 de junio de 1994. Tiene sus buenos años. ¿Eh? Entonces, mire, hay cosas importantes aquí que yo marqué. Hay 300 participantes en representación de 92 gobiernos y de 25 organizaciones internacionales. Está organizada por la UNESCO. Congregó a altos funcionarios de educación, administradores, responsables de las políticas y especialistas. Esta conferencia aprobó políticas y prácticas para necesidades educativas especiales en un marco de acción. ¿Qué es lo que pretende? Principios de integración por el reconocimiento de las necesidades de actuar con mira a conseguir escuelas para todos, que incluyen a todo el mundo, celebren las diferencias, respalden el aprendizaje y respondan a las necesidades de cada cual. Si usted se fija, esto, bueno, hay más cosas que no se los voy a leer, como por ejemplo, todos los interesados deben aceptar ahora el reto de actuar de modo que la educación para todos signifique realmente para todos. Entonces, la Declaración de Salamanca es muy importante echarle una mirada, ¿no? Para que usted pueda ir mirando y viendo de qué se trata. Bien, ¿alguna pregunta, chicas? No, profe. Bueno, ahí está. Usted tiene que leerla, yo voy a subirla igual al... No la vamos a evaluar, no la voy a evaluar en la próxima prueba, ¿sí? Solamente mire la introducción, léalo en forma relajada, trate de entender de qué se trata y que le quede como una especie de escenario en su pensamiento, ¿no? Lo que acabo de mirar yo, que está todo en amarillo, eso léalo tranquilo, vea qué pasa, qué siente, qué ideas le surgen a usted con su lectura. ¿M? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Bien, seguimos entonces. Bueno, hay tres cosas importantes cuando uno se propone una pedagogía inclusiva. Una que tiene que ver con el currículum, otro con los derechos sexuales y reproductivos y otro las prácticas en aula. ¿Sí? Son como cosas importantes. Lo primero, currículum inclusivo. Eh, un currículum se diseña para reafirmar las experiencias de las personas de diferentes géneros, edad y capacidades. Por lo tanto, un currículum inclusivo reconoce la contribución de todas las personas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sean cuales sean fueren sus referentes culturales. En el mundo actual, los estudiantes deberían ser capaces de leer, escribir y escuchar y pensar críticamente, y capaces de utilizar estas habilidades para promover la justicia e inclusión social. Entonces, fíjese que la inclusión educativa y la declaración de una escuela para todos, realmente para todos,
pasa por la promoción de la justicia y la inclusión social. Porque no corresponde que en pleno siglo XXI las personas que son señaladas como diferentes a lo que son los estándares o a los prototipos de personas no tengan acceso a un proceso educativo. Entonces, por ejemplo, nosotros pensemos, ustedes van a salir a trabajar y van a encontrarse con jardines llenos de niños migrantes, porque además la pirámide de niños y niñas, eh, de los autóctonos que somos nosotros, los chilenos, está al revés. Ya cada vez más en la punta de arriba eh, hay menos nacimientos, se dio vuelta. Y lo que más hay son personas mayores, porque la expectativa de vida se amplía. Entonces lo más probable es que, como hay menos niños chilenos, usted tendrá en su jardín chilenos, pero de padres haitianos, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, centroamericanos, etc. Por lo tanto, entonces, estos niños van a llegar a sus salas de clases con referentes culturales distintos. Por lo tanto, los procesos de enseñanza y aprendizaje que vamos a tener que implementar van a tener que estar atentos a esos referentes culturales, porque dentro de los estándares, una de las cosas que se tiene en cuenta siempre es cómo los niños y las niñas aprenden, cómo hacen los procesos personales para aprender, o desde qué perspectiva se sitúan para realizar su aprendizaje. Porque claro, ya estamos en el siglo XXI. En el siglo XX se pensaba que uno aprende nomás, da lo mismo de donde uno venga. Y seguro que tal vez mucha gente todavía piensa lo mismo, pero evidentemente que no. Entonces, claro, desde esa perspectiva, y lo que yo estoy tratando de decirle a ustedes con esto es que ustedes tienen que ser capaces de leer, ustedes, de escribir, de escuchar y de pensar críticamente para utilizar estas habilidades para promover aulas de educación parvularia que sean inclusivas. Entonces, todo lo que he dicho anteriormente tiene que ver con esto. Cómo usted lee, no solamente para solucionar el problema aquí y ahora, cómo usted escribe, cómo hace, cómo usted se prepara para escribir bien, para que los demás la puedan entender cuando usted escribe. Cómo usted escucha, ¿sí? Súper importante escuchar, porque si usted no sabe escuchar, entonces no va a entender lo que el otro realmente quiere decir. Siempre va a ir con un modelo en su cabeza prejuiciando y va a ir con un sesgo si usted no sabe escuchar. Va a ir con una limitación cognitiva que no le va a poder entender lo que el otro quiere decir. Y por último, cómo usted piensa críticamente. ¿Mm? Cómo usted se hace cargo de pensar por sí mismo y de entender de que la escuela es un espacio para todos y todas. Bueno, preguntas, chicas y chicas. Chicas, perdón. Solo chicas. ¿Preguntas? Entonces, todo lo que estoy diciendo es un desafío que usted tiene que tomar en estos 5 o 4 años, 4 o 5 años, ¿no?
que no me acuerdo ya si tiene 4 o 5 años la carrera. En algún minuto tuvo 4, ahora tiene 5, parece. Es un desafío que usted tiene que asumir porque el escenario al que usted va a salir del mundo laboral es un escenario inclusivo y se tiene que preparar para ese escenario. Además, porque todos somos distintos, ¿sí? Es que es cosa de mirarse. Hoy día eh, es importante tenerlo claro. Es decir, en- en- cuando yo iba a clases, muchos años atrás, muchos años atrás, eh, se nos pedía todo el mismo corte de pelo, íbamos peinados todos de la misma forma o parecido, porque el mundo de ese instante, de los años 60, 50, 60, 70, bueno, en los 70 y los 80 empezó a cambiar, pero hoy día es impensable eso, es decir, cada uno va peinado como le da la gana, mientras que vaya limpio no pasa nada, y de acuerdo a los lineamientos que presenta el colegio, sin duda, pero no tenemos por qué todos ir de la misma forma. Claro, el uniforme escolar es un tema que tiene que ver más bien con un tema económico, porque a pesar de todo, eh, es más fácil y simple tener un uniforme, permite que los niños anden todos de forma similar y de alguna forma impide estas diferencias que se dan por el tema económico. Bien, chicas, preguntas, comentarios. No, profe, por lo menos yo no. Bueno, entonces queda claro lo del currículum inclusivo, ¿cierto? Bueno, el término inclusión social se refiere a la participación de los grupos y las personas en la sociedad. Porque claro, uno educa a los niños y a las niñas para que después sean parte de una sociedad. Esto ya lo hemos visto en todo nuestro trabajo, ¿cierto? Acuérdense que la educación es un proceso de socialización. Uno no educa a los niños y a las niñas para que den una PSU. Claro, en lo inmediato sí. Y la discusión de los papás es esa, digamos. Y está bien, porque claro, es lo más inmediato. Pero al final de cuentas, el fin último es el desarrollo integral del ser humano. Y dentro de esos fines está el que entra a la universidad. Pero hay una cosa más importante, que uno educa para que los niños y las niñas participen de una sociedad, para que participen de una cultura en general. ¿Se imagina usted si los niños y las niñas que llegan a nuestro país eh, no pasaran por los procesos escolares? Entonces, claro, cada uno hablaría lo que le da la gana y no tendríamos nociones mínimas de puntos de encuentro. Bien, entonces, un currículum inclusivo, ¿sí? Se preocupa de proporcionar a todos los conocimientos y habilidades necesarios para la participación social. Toda sociedad inclusiva debería garantizar, ¿sí? eh, la igualdad de oportunidades, ¿sí? Un minuto, por favor. Tengo un problema aquí técnico. Ahí sí. Y eso significaría trabajo y oportunidades de bienes y servicios disponibles. Bueno, usted ya sabe que la igualdad de oportunidades es un tema complejo porque ya lo hemos estudiado, ¿cierto? De distintas perspectivas, de distintos enfoques sociológicos, ¿sí?
pero igual es un tema que se usa y que debe ser entendido como tal, como un reparto justo de trabajo, oportunidad de bienes y servicios disponibles. Es decir, en el fondo, cuando hablamos de educación inclusiva, no estamos pensando solamente en una cosa limitada, chiquillas, niñas, chicas, en que tiene que ver, que ya es mucho ya pensar eso, en que por favor un niño que tiene problemas de aprendizaje aprenda bien, entonces va con la experta, que es la educadora diferencial, o con el psicólogo, o con el orientador, y uno mismo como profesor o como educador acompaña a la familia. Sí, eso es fundamental, eso, y tenemos que hacerlo bien. Pero el fin de todo eso es, es lo que acabamos de ver acá. ¿M? Reparto justo de trabajo y oportunidades y bienes y servicios disponibles. Es decir, se necesita una educación inclusiva y un currículum inclusivo para que nuestras nuevas generaciones entiendan que tiene que haber un reparto justo del trabajo, tiene que haber oportunidades de bienes para todos y servicios disponibles, ¿sí? Reparto justo, ¿eh? Con esto no estoy hablando de quitarle nada a nadie, sino que reparto justo. ¿Mm? Oportunidad de bienes. Bueno, que la gente pueda tener acceso a los bienes mínimos. ¿Eh? No puede ser que en el siglo XXI en nuestro país todavía existan campamentos donde la gente no tiene ni agua ni luz, no tiene tampoco servicios sanitarios. Y en invierno se mojen todos, niños, personas adultas también. Bueno, desde esa perspectiva, entonces, una sociedad inclusiva debería garantizar la resolución de conflictos y el respeto de las diversas formas culturales. Claro, porque en el fondo, como hay tanta gente distinta, hay gente que piensa que todos tenemos que ser iguales, entonces se toma de eso para discriminar y se producen los conflictos. Bueno, en la diversidad entonces tendremos que prepararnos para enfrentar la diversidad y para resolver conflictos a partir de la diferencia. Bien, preguntas, chicas, 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 preguntas. ¿Alguna pregunta? Ya. Bien, entonces mire, eh, vamos a trabajar sobre un texto que es muy interesante, que tiene, que a mí me parece que es muy interesante. Eh, ¿Se ve ahí? Chicas, ¿se ve? Sí, profesor. Dice Guía de apoyo técnico pedagógico, necesidades educativas especiales en el nivel de educación parvularia. Este texto es un texto antiguo, ¿sí? Bien. Pero me parece muy interesante porque les voy a mostrar algo, miren. Déjenme un minuto. ¿Se ve este otro texto? Sí, profesor. Ya, esto es lo que hay hoy día, ¿sí? Soy educadora, aquí está el portal, ¿sí? Guía de apoyo técnico pedagógico y necesidades educativas especiales en el nivel de educación parvularia. Esto es lo que hoy día hay, ¿sí? Esto es lo que tenemos hoy día. Este texto tiene una guía introductoria, que es esta que está acá, ¿sí? ¿La ven la guía introductoria?
Sí, Sí, profesor. profe. Ya, esta guía introductoria, mire, es muy interesante. La voy a agrandar un poquito, a ver si nos da la posibilidad de ver. La diversidad de su expresión en la educación, integración e inclusión educativa, el movimiento de la inclusión, bien, necesidades educativas especiales, y así, conceptualizaciones generales, preparando el ambiente educativo para la inclusión educativa, construyendo una relación de colaboración entre la escuela, la familia y la comunidad. Bien, esta guía educativa, esta introducción, es lo mismo que les mostré antes, ¿sí? Que es antigua. Si usted se va atrás y la mira acá, es de diciembre del 2007, ¿vale? Bueno, ¿por qué se los presento así? Para que ustedes entiendan que lo que vamos a ver es esto mismo, pero yo lo encontré acá, me parece que es más que la de acá, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Pero claro, mire, quiero mostrarles algo antes de salir de acá. A ver, ven. Salí y ahora vamos de nuevo. Un minuto, por favor. Ahí está. Bien, esta guía de apoyo técnico-pedagógica que se ve ahí, nosotros vamos a hacernos cargo de la guía introductoria, que es la guía que está hecha del 2007, que es la que les presenté en un principio, que después pinché. Pero en la actualidad hay 7 guías más que tienen que ver con la discapacidad auditiva, con la discapacidad visual, con la discapacidad motora, con los problemas de atención y concentración, con el retraso del desarrollo y discapacidad intelectual, con la sociedad de autismo y lenguaje y aprendizaje. Bueno, todo esto es más nuevo, ¿sí? Eso quería que pudieran ver. Bien, ahora vuelvo acá. Bien, entonces nosotros vamos a leer lo siguiente. Vamos a leer la diversidad, 1, conceptualización general, perdón. La diversidad y su expresión en la educación. 2, integración e inclusión educativa. Entonces vamos a irnos a las páginas. Esto vamos a leer. Conceptualizaciones generales, la diversidad y su expresión en educación, integración e inclusión educativa, la transferencia del enfoque tradicional a educación especial a la escuela común, la disponibilidad de los recursos adicionales solo para alumnos integrados, la formación de los profesores en educación común, carácter voluntario de la integración escolar tiende a entenderse como un proyecto paralelo al programa educativo institucional. Entonces, vamos a llegar hasta acá solamente, hasta la letra D. ¿Sí? Entonces, de la página 11, 10, 9 y 8. Entonces, desde la página 8 hasta la página 11 y un pedacito de la página 12. Entonces, lectura, página 8 a la página 11. ¿Sí? Vamos a hacer preguntas como siempre, solo preguntas, ¿sí? Para comprender el texto.
Vamos a hacer preguntas por letras, por títulos, ¿m? Hasta llegar a la página 12, que es el último título, el siguiente. De- este es el último título. Y lo acabo de pegar, carácter voluntario de la integración, en el chat. Bien, ¿alguna pregunta, señoritas? ¿Preguntas? Bien, entonces a trabajar. Son las 9:30. Nos encontramos aquí un cuarto para las 11, ¿sí? Tenemos 1 hora para trabajar y 15 minutos para descansar. Muy bien. Cualquier duda, yo estoy aquí como siempre para ustedes. Voy a apagar la cámara y voy a cortar el audio, pero estoy aquí en el escritorio esperando cualquier duda, cualquier consulta, como ha sido la constante durante todo el curso del segundo semestre de Panorama Socioeducativo. Profesor, Cecilia. el texto, ¿ese cuál es la UCM? ¿Cómo? El texto que tenemos que leer, que es este que usted está compartiendo, pero nosotros no lo tenemos. Sí, lo voy a enviar ahora a UCM Virtual y también se los voy a enviar al correo, ¿vale? Ah, Y ya. también lo voy a Gracias. subir al chat, ¿vale? Ya. Gracias, Ok. profesor. Gracias a usted por decirme.